Muy buenos días, feliz lunes. Comenzamos un nuevo mes. Comenzamos un nuevo mes lleno de nuevas oportunidades, nueva palabra y de crecimiento. El tema de este mes es crecimiento. Crece. Quiero compartir con ustedes el libro de Salmo 34:8, versión Reina Valera 1960, y dice así: Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y sabes una cosa, una de las cosas que yo estuve meditando esta semana sobre este tema era cómo yo puedo hacer crecer mi espíritu, cómo yo puedo hacer que cada día crezca más y más y no se quede estancado mi espíritu. Y eso me llevó a hacerme la primera pregunta: ¿cómo estaba mi espíritu? Y eso me hizo pensar mucho. ¿Y sabes qué? Me pregunté qué tipo de respuesta me gustaría dar a esa pregunta. Quiero compartir un testimonio mío hace muchos años atrás. Si esa pregunta me lo hubiera hecho hace más de 16 años atrás, este es el testimonio que quiero compartir con ustedes. Hubieron momentos que me sentía llena de fuerzas y que podía conquistar el mundo. Sin embargo, cuando llegaba la noche, me sentía vacía. Me sentía sin propósito y sin rumbo. Era como una montaña rusa que me sentía en ese momento. Había momentos que me sentía en la cúspide y otros momentos que me sentía lo más bajo y vacío. Eso fue hace 16 años atrás. Cuando medité realmente sobre esa pregunta en ese momento dado, mi contestación me dio a reconocer en ese momento dado que qué bueno que conocí a Dios en mi vida. Porque ahora la contestación es diferente. ¿Cómo está mi espíritu? Es bien diferente y para la gloria de Dios está mucho mejor que hace 16 años atrás. Desde que le di la oportunidad a Dios a ser parte de mi vida, mi espíritu fue transformado por Él. No me arrepiento de esa decisión, honestamente. Soy feliz por haber tomado esa decisión. Y quiero dejarles saber que sé que así como yo me sentí en aquel momento dado de mi vida, hoy día hay muchos que se sienten igual. Yo te doy una oferta. Reconoce a Dios en tu vida. Déjalo entrar a tu vida para que cambie tu espíritu, para que te transforme y te haga crecer en el espíritu. Me llegó una tercera pregunta. ¿Cómo puedo nutrir mi espíritu? ¿Cómo tú puedes nutrir tu espíritu una vez que reconoces que necesitas a Dios en tu vida? Primeramente, conectarte con Dios. Y cuando tú te conectas con Dios, entra el ayuno, la oración, el estudio y meditación de la palabra y te ayuda a conectarte con otras personas para que te ayuden a nutrir tu espíritu y crecer espiritualmente. Y no es conectarte con cualquier persona, es conectarte con personas sabias, temerosas de Dios, que honren a Dios en todo lo que hacen. Personas que edifiquen tu vida y te hagan ser una mejor persona. Como dice el versículo en la Biblia, hierro afila hierro. Cuando nos conectamos con personas genuinas y temerosas de Dios, nos van a afilar como el hierro para hacernos mejor persona. Nos van a confrontar con amor para hacernos mejor persona. Nos van a animar para hacernos mejor persona. Nos van a dar amor para mostrar que existe amor y compasión y nos hacen mejor persona. ¿Ves la diferencia de una persona común y corriente y una persona temerosa de Dios? Hoy me quiero enfocar en uno de ellos. Y va a ser el ayuno. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el propósito del ayuno? ¿Por qué ayunar? Pues quiero primeramente definir lo que es el ayuno. Ayunar significa abstenerse voluntariamente por un periodo de tiempo de ingerir alimentos, bebidas y o de cosas que te distraigan. Y es una decisión que tú tomas y tú estableces el tiempo y tú estableces cómo tú lo vas a hacer. Y una cosa que les quiero compartir es que el ayuno se combina con la oración y el estudio de la palabra. Estos dos componentes te ayudan a prepararte a ti mismo y conectarte con Dios de una forma más profunda. Cuando tú ayunas, estudias la palabra y oras, creas un ambiente donde te conectas de más cerca con Dios. El ayuno puede ser llevado de diferentes formas y tú puedo dar ejemplos de ellos. Como por ejemplo, no comer por ciertas horas y solamente estar con líquidos. Como por ejemplo, eliminar por ciertas horas los medios sociales y reemplazar eso por el estudio de la palabra y la oración.
como por ejemplo no ver televisión o hacer actividades que te gusten, como por ejemplo dejar el café por un periodo de tiempo, como por ejemplo dejar los refrescos, como por ejemplo hacer el ayuno de Daniel, que es comer verduras solamente. Pero en ese tiempo se ora y se lee la palabra, se separa un tiempo con Dios, porque no es simplemente cohibir tu cuerpo de eso, sino es también conectarte con Dios con esa herramienta, que es orar y leer la palabra y meditar sobre ella. En todo momento que se ayuna, es importante que ores y medites sobre la palabra de Dios, porque la meta del ayuno es despejar un espacio donde establecer un sentido de expectación entre tú y Dios. Es un tiempo entre tú y Dios. Y vamos a poner al lado las distracciones y otras cosas para esperar que Dios nos provea un sentido de nutrición y satisfacción espiritual en nosotros. ¿Y cómo lo hace? La palabra y la oración. Porque en el ayuno también, cuando tú oras, tú haces silencios y meditas y Dios te habla al espíritu y te dice cosas a ti. Porque Dios habla. El que diga que Dios no habla es un mentiroso, porque Dios habla de tantas maneras y te puedo dar testimonio de eso. El ayuno vale la pena para tu vida, porque purifica tu espíritu, te purifica la carne, te purifica a ti y te ayuda a ponerte más cerca de Dios. Inténtalo y vas a ver la diferencia. Yo finalizo compartiendo una historia de la Biblia que es una de mis favoritas, y cada vez que la comparto y leo ese versículo de la Biblia se me erizan los cabellos, porque es algo tan impactante que yo lo vivo. Y esa historia está en el libro de Juan 4, del 1 al 11. Si puedes leerlo, te invito a que lo hagas, por favor, porque vas a aprender mucho de esos versículos. Esta historia se trata de Jesús. Cuando Jesús ayunó por 40 días, fue tentado. Satanás vino a tentarlo, ¿tú lo sabías? Sin embargo, Satanás no pudo con él, ya que Jesús estaba tan fortalecido en su espíritu debido al ayuno que había hecho por 40 días, que nada de lo que le dijo a Satanás lo llevó a ceder a las peticiones de él. ¿Ves lo que hace un ayuno? Te da fortaleza en el espíritu para ayudarte a vencer cada prueba, cada tentación, cada situación de tu vida. Y mira lo que pasó. Eso es lo que hace el ayuno. Te fortalece en el espíritu de tal forma que, a pesar de las circunstancias que tú vivas, Dios y el Espíritu Santo te llevará a tener fortaleza espiritual, sobrellevar las pruebas, tentaciones, circunstancias, y te va a dar la victoria. Jesús tuvo la victoria. Como te dije, lee ese libro, Juan 4, 1 al 11, porque esa historia es impresionante y te va a quedar impactado. Les comparto que Jesús fue un ser humano como tú y como yo. Así que tú no puedes decir, Jesús es sobrenatural, es diferente. No. Él vino a la tierra como hombre. Tuvo sentimientos, tuvo emociones, vivió dolores, vivió decepciones, vivió de todo, como tú y como yo. Mas, sin embargo, Él decidió honrar a su Padre. Por lo tanto, no digas que tú no puedes hacer esas cosas, porque si Jesús lo hizo, que fue hombre, nosotros también lo podemos hacer con la ayuda de Él. Jesús fue un ser humano como tú y como yo. Sin embargo, decidió vivir una vida que complaciera a su Padre, a Dios. Tú puedes hacer lo mismo hoy. Oremos. Amado Dios, reconozco que soy un ser humano que está en proceso de trabajo contigo. Te pido que examines mi corazón y me muestres aquellas áreas en mi vida en las que debo de ser transformado, transformada. Deseo crecer en ti y, sobre todo, anhelo nutrir mi espíritu para que crezcas más tú en mí, Señor. Espíritu Santo, lléname de ti y enséñame a ser decidido a buscarte más, a orar, a aprender la palabra y a ayunar. Pero sobre todo, enséñame a conectarme con personas que edifiquen mi vida y me hagan una mejor persona. Enséñame a conectarme contigo, Señor, porque ese es mi gran anhelo en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Les deseo una semana bendecida. Una semana donde se glorifique Dios en sus vidas y puedan ver la bendición y el fruto del Espíritu Santo en ti. Bendiciones y un abrazo del Señor.